tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a nuestro cuarto encuentro de nuestro curso Derecho Inquilinario y vamos el día de hoy a tratar la unidad 4 o el módulo 4, que se refiere a la segunda parte de lo que es la relación arrendaticia. Recordemos que en el módulo 3 estuvimos hablando sobre los derechos tanto del arrendador como del arrendatario en todo lo que se refiere a el ejercicio de esa relación que se genera a través del contrato de arrendamiento y las diferentes situaciones o circunstancias que podemos encontrar aquí. Nosotros el día de hoy, en este módulo o en este encuentro que vamos a tener en el día de hoy, vamos a tratar sobre otros aspectos de la relación arrendaticia, como lo son cómo se fija ese canon de arrendamiento de viviendas y además cuáles son los recursos que se pueden ejercer en función de esa relación arrendaticia. En primer lugar, con respecto a lo que es el canon de arrendamiento de viviendas, el órgano competente para su fijación va a ser la SUNAVI. Nosotros vamos a ver aquí, igual que como hemos visto a todo lo largo de este curso, que es diferente o que hay diferencias entre el régimen que se puede aplicar para el arrendamiento de inmuebles para vivienda con respecto al arrendamiento de inmuebles de uso comercial. Vamos a encontrar que todo lo que se refiere al arrendamiento de inmuebles para vivienda está sumamente regulado, hay una verificación, hay un control por parte del Estado de todo lo que tiene que ver con la fijación del canon de arrendamiento en este caso. Distinto o unas normas un poco más relajadas vamos a encontrar con respecto a los cánones de arrendamiento en materia de inmuebles de uso comercial. Entonces, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Inmuebles para Vivienda, el órgano competente para fijar el canon de arrendamiento es la SUNAVI. Y fíjense ustedes, tan es así que el artículo 53 de esta ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda exige la obligación de anexar al contrato de arrendamiento la determinación, la resolución de fijación del canon emitida por la SUNAVI. Vamos a leer un momento ese artículo 53. Dice acá, a los contratos de arrendamiento se les debe anexar como parte integral la resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas fija el correspondiente canon de arrendamiento, so pena de nulidad. Entonces, fíjense ustedes, es tan importante anexar al contrato esa resolución de fijación que la penalización por no cumplir con esta normativa da origen a la nulidad del contrato de arrendamiento. Los arrendadores que hagan caso omiso a lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción. Entonces, además de todas las obligaciones que estuvimos viendo en el módulo 3 con respecto a el arrendador, también está la obligación de anexar al contrato de arrendamiento la resolución de fijación del canon de arrendamiento. Por lo tanto, podemos inferir aquí que el primer interesado en solicitar esa fijación del canon de arrendamiento es, por supuesto, el arrendador. ¿Cuál es la base para hacer la fijación de ese canon de arrendamiento? Bueno, la SUNAVI emite anualmente una resolución que hace la determinación de cuál es la base sobre varios factores, cuál es la base para hacer esa determinación, esa fijación del canon de arrendamiento. Vamos a leer el artículo 77. Dice por acá,
la fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles indicados en el artículo 1 de la presente ley, ya sabemos cuáles son esos inmuebles, los inmuebles destinados a vivienda, incluyendo los inmuebles destinados a las residencias estudiantiles. Estará basada en una banda entre el 3% y el 5% de la rentabilidad anual sobre el valor del inmueble determinable según el tipo de arrendador, el cual será fijado anualmente a través de resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. El Ejecutivo Nacional podrá modificar los porcentajes de rentabilidad establecidos en este artículo cuando así lo determinen razones de interés público o social. Entonces hay que meterse en la página de la SUNAVI y descargar la resolución anual para poder hacer la verificación de acuerdo al tipo de inmueble para la fijación del canon de arrendamiento. Es decir, lo debemos hacer como una guía porque finalmente es la SUNAVI la que se va a encargar de realizar esa fijación. ¿Cuál es la fórmula para hacer esa fijación del canon de arrendamiento? Es la que está establecida en el artículo 78 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Entonces, donde el canon de arrendamiento va a ser igual a el valor del inmueble dividido entre 12, porque son 12 meses del año, por el porcentaje de rentabilidad anual que va a estar establecido en esa resolución. Igualmente, el artículo 73 establece cómo se determina el justo valor de los inmuebles, porque eso también forma parte de esta fórmula, donde dice aquí valor del inmueble, quien para hacer la determinación del justo valor de ese inmueble y después dividirlo entre 12, hay que tomar en cuenta los aspectos que están establecidos en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Regularización y Control de Inmuebles para Vivir. En primer lugar, tenemos el artículo 74 que nos indica que es el valor de reposición. Dice el artículo 73, para la determinación del valor del inmueble, que es este aspecto que tenemos aquí en la fórmula, PI, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar los elementos científicos que se enuncian en este artículo, así como cualquier otro en función de manejar la fórmula que se establezca a favor del justo valor y la garantía de los fines supremos en materia de arrendamiento establecidos en esta ley. Nosotros vimos cuáles son esos fines supremos: garantizar el derecho a la vivienda, etcétera, considerada como un derecho humano, etcétera, etcétera, que lo vimos en el módulo. Entonces tenemos, ¿cuáles son esos elementos? Primero, el valor de reposición. Dice el artículo 74, a los efectos del artículo anterior, el valor de reposición será aquel determinado por el valor de construcción en la actualidad, el cual será fijado anualmente por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, y dicho valor deberá ser expresado en bolívares por metro cuadrado. Entonces, fíjese, ese valor de reposición que supone que debemos tomar en cuenta cuál es el valor de construcción para la fecha, no lo vamos a determinar libremente, es decir, no va a ser obra de un peritaje privado, sino que va a ser el resultado de la determinación que haga el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Segundo, según el artículo 73, para determinar ese justo valor tenemos que tomar en cuenta las dimensiones del inmueble. En tercer lugar, el valor de depreciación que pueda tener ese inmueble, según los artículos 75 y 76, la vulnerabilidad sísmica y la región geográfica donde esté ubicado el inmueble. Todos esos elementos van a ser tomados en cuenta por la SUNAVI para hacer la determinación o la fijación mediante resolución del canon de arrendamiento. Bueno, ya sabemos
cuáles son los elementos que debe tener esa fijación del canon de arrendamiento o que deben ser tomados en cuenta al momento de fijar el canon de arrendamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Viviendas. Pero ¿cómo es el procedimiento para la fijación? Por supuesto que inicia con una solicitud, según el artículo 79 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Dice el artículo 79, la fijación del canon se hará a instancia de parte. Y nosotros acabamos de decir que podemos inferir que el primer interesado es el arrendador, pero eso no obsta para que el arrendatario también no lo pueda solicitar porque también es un interesado. Mediante solicitud escrita o de oficio. En el caso que sea de oficio, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda ordenará la apertura del procedimiento y notificará a las partes cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudiesen resultar afectados. Entonces, ¿quién la puede solicitar a instancia de parte? Podemos inferir que es el arrendador, pero de oficio, cuando iniciamos un procedimiento como arrendatarios, porque sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados. Admisión, obviamente esa solicitud debe ser admitida y si hay errores deben ser corregidos de acuerdo a lo que dice el artículo 80. Presentada la solicitud escrita para la fijación del canon de arrendamiento, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la admitirá dentro de los 3 días hábiles siguientes, si cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 81 de la presente ley. Si la solicitud presentare defectos u omisiones, se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los 15 días calendarios siguientes contados a partir de su notificación, sin perjuicio de que el interesado presente una nueva solicitud. Entonces aquí opera ese auto donde se va a exigir ese despacho saneador, algo parecido como un despacho saneador en tribunales para corregir los errores que pueda tener esa solicitud. ¿Qué debe contener la solicitud? Está establecido en el artículo 81. El escrito de la solicitud deberá indicar: 1. El órgano al cual está dirigido. 2. La identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte. 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes. 4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes expresados con toda claridad. 5. Referencia a los anexos que lo acompañan si tal es el caso. 6. Datos del inmueble. 7. Cualquier otra circunstancia que exija las normas legales o reglamentarias. Y 8. La firma de los interesados. Luego de presentada y admitida esa solicitud, va a corresponder la notificación que está prevista en el artículo 82. Una vez admitida la solicitud, se notificará a los interesados que se le da inicio a la fijación del canon correspondiente. A tal efecto, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en un lapso de 20 días calendarios, deberá determinar el valor del canon, cumpliendo con lo indicado en los artículos de la presente ley. Entonces, fíjense, el lapso para decidir es de 20 días calendarios. Y cuando la ley me habla de días calendarios, estamos hablando de días continuos. Igualmente, una vez hecha la determinación o la fijación de ese canon de arrendamiento, pueden ocurrir revisiones si se cumple cualquiera de los extremos que están establecidos en el artículo 83. Dice aquí: los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación por la ley serán revisados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda a instancia de cualesquiera de los interesados en los siguientes casos. 1. Cuando hubiera transcurrido un año después de cada fijación del canon de arrendamiento máximo mensual efectuado y notificado a los interesados por el órgano administrativo o jurisdiccional competente.
2, cuando se cambie total o parcialmente el uso o destino para el cual fue arrendado el inmueble. 3, cuando el arrendador haya ejecutado en el inmueble dentro del plazo indicado en el numeral primero, es decir, en el plazo de un año, luego de la fijación, mejoras cuyo costo exceden del 20% del valor del inmueble. En el caso contemplado en el numeral 1 de este artículo, los interesados podrán pedir la revisión hasta con 60 días de anticipación al vencimiento del término fijado en dicho numeral. Entonces, este es el procedimiento para la fijación. Ya sabemos que debe hacerse única y exclusivamente ante la Superintendencia Nacional de Viviendas. Ahora bien, dentro de esa relación arrendaticia, además de todas las prerrogativas, de todos los derechos que puede tener el arrendatario, en el entendido que el arrendatario es considerado por la ley como el débil jurídico, en función del derecho humano que todos tenemos a una vivienda digna, todo lo que nosotros hemos estado hablando a lo largo de este curso, hay dos prerrogativas o dos derechos que tienen los arrendatarios, y es el que se refiere a la preferencia arrendaticia y al reintegro arrendaticio. La preferencia arrendaticia, que está establecida o contemplada en el artículo 89 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, es el derecho que tiene el arrendatario para continuar en el inmueble finalizado el contrato. Y hay que seguir algunos lineamientos que están establecidos en el artículo 88 de esta ley. Es un derecho que tienen los arrendatarios que tienen más de 10 años luego de construido para adquirir ese inmueble. Vamos a leer esos artículos 88 y 89. Dice el artículo 88, en aquellos inmuebles construidos según lo referido en el artículo 84 de la presente ley, se garantiza que el arrendatario o arrendataria y su grupo familiar no pasen más de 10 años en condición de arrendatario o arrendataria. Por lo tanto, al cumplir 10 años de construcción, fíjense que no me está diciendo 10 años como arrendatario, sino cuando el inmueble cumple 10 años de construcción, los propietarios tendrán el compromiso de ofertar la venta al arrendatario o arrendataria que esté ocupando el inmueble. Y el precio de venta será el que se determine conforme a lo establezca la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Entonces, es una obligación para el arrendador cuando el inmueble tiene más de 10 años de construcción, ofrecerlo en venta a quienes estén usándolo por contrato de arrendamiento. Ahora es facultativo para el arrendatario el ejercer o no ese derecho. La obligación en este caso es para el arrendador de ofrecer en venta, porque se supone que la ley no quiere, el espíritu de esta ley es que los arrendatarios no vivan toda su vida como arrendatarios, sino que pasen a ser propietarios de los inmuebles. En el artículo 90 está el ejercicio de esa preferencia arrendaticia. Dice el artículo 90, el derecho de preferencia arrendaticia establecido en el artículo 88 de la presente ley será potestativo para el arrendatario o arrendatario y de obligatorio cumplimiento para el arrendador. A tal efecto, el arrendatario o arrendataria que no desee disfrutar de ese derecho deberá manifestar su voluntad al arrendador mediante documento auténtico. Estamos hablando aquí de una declaración jurada ante una notaría, con por lo menos 30 días antes del vencimiento del contrato.
el cual deberá presentar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. ¿Esto para qué? Para evitar alguna posible coacción por parte del arrendador respecto del arrendatario, donde el arrendatario declare voluntariamente, que no desea ejercer, que tiene, aunque cuando tiene más de 10 años de construido el inmueble, no desea ejercer ese derecho de preferencia arrendaticia para adquirir el inmueble. Ahora bien, también dentro de esta relación arrendaticia es posible que haya lugar a excesos en el cobro del canon de arrendamiento. Entonces, el arrendatario tiene derecho al reintegro de aquello cobrado en exceso. Recordemos que el pago de lo indebido está sujeto por una norma de derecho a repetición, dice el Código Civil. Todo pago de lo indebido está sujeto a repetición por parte del acreedor. Vamos a leer el artículo 125, donde está contemplado ese derecho de reintegro. En los inmuebles sometidos a regulación, conforme a la presente ley, quedará sujeto al reintegro al arrendatario, arrendataria o arrendador todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda o lo cobrado por arrendamientos ilícitos en contraposición de las leyes o decretos existentes en la materia. Recordemos que todo arrendamiento que se haga sin cumplir las normas de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda es considerado ilícito. ¿Qué es lo que pasa en la realidad real? Y ustedes se dieron cuenta cuando hicieron su trabajo respectivo del módulo 3, que no todas las notarías no están autenticando contratos de arrendamiento de vivienda, le están dejando esa potestad directamente a la SUNAVI. Es ante la SUNAVI que se celebran esos contratos de arrendamiento lícitos, vamos a llamarlo así. En la realidad real, la necesidad que tienen tanto los arrendadores de dar el arrendamiento a sus inmuebles como los arrendatarios de acceder a ese mercado inmobiliario lleva a que la generalidad de los casos se realicen contratos de arrendamiento privados. Entonces podemos decir que esos son contratos ilícitos, si lo queremos hablar en lo estricto de la norma, contratos ilícitos, no ilegales, ilícitos por el hecho de que no han cumplido con el procedimiento que está establecido en la ley, más no son ilegales porque pues podemos decir que ya hay un acuerdo de voluntad. ¿Okay? Entonces, se supone que cuando hay una denuncia de una situación de este tipo, una denuncia que yo llamaría maliciosa, porque cuando yo sé lo que estoy haciendo, después no me puedo valer de mi propia torpeza para denunciar a quien me está cediendo su inmueble en arrendamiento en las condiciones que yo estoy aceptando, porque a menos que haya habido violencia, dolo, qué sé yo, no hay allí ningún impedimento de la voluntad. Entonces, aquí ha habido voluntad de las partes. Entonces, cuando hay una denuncia de este tipo, la Superintendencia Nacional de Vivienda puede establecer que haya una devolución de lo cobrado en exceso por ese contrato, llamémoslo ilícito, aunque es lo que se ve en el día a día. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Qué es lo que con lo que ustedes como abogados se van a conseguir en el exterior? Que no todo es lo bonito y lo perfecto que está en la ley, sino que también se puede conseguir y qué hacer en ese momento. Su deber como abogados es instruir a la parte que ustedes están representando, sea el arrendador, sea el arrendatario, de las consecuencias que puede traer un contrato de arrendamiento privado, vamos a llamarlo así. Pero qué es lo que se da, porque al final las partes son las que deciden si lo hacen o no. En el artículo 126 está la obligación de reintegro. Dice el artículo 126. La obligación de reintegrar el exceso de cobro indebido conforme al artículo precedente corresponderá al arrendador o responsable del cobro de los sobrealquileres, siendo solidariamente responsable ambos.
no importando qué tipo de relaciones jurídicas existan entre ellos, si es, por ejemplo, una inmobiliaria, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la ley. En el artículo 127 está todo el procedimiento para el reintegro, y en el artículo 128, que es muy importante, está la prescripción de ese derecho a reintegro. Dice el artículo 128, la acción para reclamar el reintegro de los pagos indebidos o sobre alquileres prescribe los 10 años contados a partir de la fecha en que haya quedado definitivamente firme la última fijación del canon de arrendamiento máximo anual efectuada al referido inmueble por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, porque puede suceder que ese contrato se celebró legítimamente, hubo una fijación de un canon de arrendamiento por parte de la SUNAVI, pero finalizado el año, una de las partes modificó ese monto sin la autorización de la SUNAVI. Entonces, transcurridos 10 años de esa última fijación, se extingue para el arrendatario el derecho a cobrar ese exceso, que se le reintegre ese exceso en el cobro. Puede haber compensación, según el artículo 129, dice, los reintegros previstos en este título podrán ser compensables por los cánones de arrendamiento a solicitud del arrendatario o arrendataria y se considerará este o esta en estado de solvencia cuando el importe de tal reintegro establecido mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme sea igual o superior a lo que le corresponda pagar. Igualmente, el artículo 130 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda impone la prohibición de cualquier tipo de coacción con respecto al cobro de los cánones de arrendamiento o todo lo que tiene que ver con los cánones de arrendamiento. Vamos a leer el artículo 130. Queda totalmente prohibido el exceso de cobro bajo coacción u otras modalidades que intenten desvirtuar el canon de arrendamiento establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. La violación de las disposiciones de este artículo será sancionada de conformidad con lo previsto en la ley. Y también podemos inferir que la sanción es para el arrendador, en que en tal caso podría coaccionar para cobro en exceso del canon de arrendamiento. Igualmente, otro de los derechos que están establecidos y que nace con esa relación arrendaticia, en el caso de los arrendamientos de inmuebles para vivienda, es la preferencia ofertiva. La preferencia ofertiva también es un derecho que tiene el arrendatario para que en caso de venta del inmueble, no porque haya transcurrido 10 años desde su construcción, sino que en cualquier momento, en los casos de venta del inmueble, él tenga un derecho de preferencia, es decir, a quien primero el arrendador, el propietario del inmueble, debe ofrecer ese inmueble es al arrendatario. Vamos a leer lo que dice el artículo 131. En caso de un acto traslativo de propiedad del inmueble, la preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario o arrendataria que lo ocupa para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero. Solo será acreedor o acreedora de la preferencia ofertiva el arrendatario o arrendataria que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces aquí me está diciendo, por supuesto, usted arrendatario tiene derecho a una preferencia, que se le ofrezca con preferencia a cualquier otro tercero ese inmueble que se va a dar en venta, pero tiene que estar solvente con los cánones de arrendamiento. Caso contrario, no opera la preferencia ofertiva. Los requisitos están en el artículo 132. Los requisitos de la comunicación solicitando esa preferencia ofertiva. Dicha comunicación deberá contener, 1, precio no mayor al determinado
como el valor del inmueble que se fijó en el cálculo del justo valor establecido en la presente ley para la fecha de la oferta, debiendo anexar copia de la resolución respectiva emitida por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. 2, las condiciones de venta. 3, las modalidades de negociación. 4, la dirección donde será recibida válidamente la respuesta. 5, el documento de propiedad del inmueble. 6, el documento de condominio o propiedad colectiva, familiar o multifamiliar, donde se demuestre el estado del inmueble a vender. 7, la certificación de gravamen. Esta notificación deberá ser entregada personal e inexcusablemente al arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble. De lo contrario, no surtirá efecto legal ninguno. Entonces, el arrendador debe entregar correspondencia, una notificación al arrendatario, primero que va a ocurrir la venta del inmueble. Segundo, todos los requisitos que están en el artículo 132. Y tercero, que él debe ejercer ese derecho de preferencia ofertiva. Igualmente, en el artículo 133 están las condiciones que debe tener esa negociación del inmueble. En las condiciones y modalidades de la oferta de venta, no se podrá exigir el pago de contado, ni se podrá establecer un plazo menor de 1 año a los efectos de la obtención de crédito hipotecario. Tampoco será exigible la entrega de arras o cualquier otro valor imputable. Imputable o no, al precio definitivo de la compra-venta como garantía del cumplimiento de la obligación. En los contratos de opción de compra-venta no se podrá colocar cláusula alguna que contemple la posibilidad de resolución unilateral por parte del propietario oferente. Entonces, fíjense ustedes lo que sucede. Esto es uno de los grandes obstáculos para que en nuestro país se regularicen los arrendamientos de vivienda de manera que cumpla con todos los extremos de la ley. Esta es una de las circunstancias, porque fíjense ustedes, se le está dando, si ustedes son propietarios de un inmueble, se está dando cualquier cantidad de facilidades para que la persona del arrendatario adquiera ese inmueble. Y no se está dando ninguna garantía al propietario de que va a ocurrir o no esa negociación. Entonces, fíjense, ¿con qué ánimo puede un arrendador decir que va a cumplir con las normas que están establecidas en esta ley? No estoy diciendo que no deban cumplirse. Estoy explicándoles lo que puede suceder afuera, en la realidad real, que muchos propietarios, muchos arrendadores se inhiben, se cohíben de cumplir con las normas que están establecidas en esta ley por la cantidad de situaciones que le pueden ser desfavorables. En el artículo 134 está la contestación que debe dar el arrendatario al oferente. Dice el artículo 134, una vez cumplido lo establecido en el artículo 137, el arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble deberá notificar por escrito al oferente dentro de los 90 días calendarios siguientes al ofrecimiento su aceptación o rechazo. Transcurrido ese lapso sin que el arrendatario o arrendatario hubiera aceptado el ofrecimiento del propietario, quedará en libertad para dar en venta el inmueble a terceros bajo las mismas condiciones y modalidades del ofrecimiento de venta. ¿Y qué nos dice ese artículo 137? ¿Cuáles son esas condiciones del inmueble? Dice aquí, el propietario de inmuebles destinados a vivienda deberá hacer un descuento por el precio estipulado para la venta de acuerdo a las siguientes condiciones. 1, cuando existe una relación arrendaticia de entre 10 años y 20 años, un descuento equivalente al 10%. Cuando existe una relación arrendaticia entre 21 años y 31 años, un descuento equivalente al 15%. Cuando existe una relación arrendaticia entre 31 años y 40 años, un descuento equivalente al 20%. 4, cuando existe una relación arrendaticia superior a 41 años, un descuento equivalente al 25%.
El propietario que por la necesidad del arrendatario o arrendataria haga caso omiso a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado de acuerdo a la presente ley. Entonces, fíjense, hay una serie de prerrogativas, de descuentos que pueden hacer nugatorio esa posibilidad de venta o esa posibilidad de ejercicio de la preferencia ofertiva. ¿Existe la ley? Claro que existe. ¿Debe cumplirse la ley? Claro que debe cumplirse, pero de manera que sea beneficiosa para ambas. Siempre debe haber beneficio, un ganar-ganar entre ambas partes. Igualmente, existe para el arrendatario el procedimiento de retracto legal arrendaticio. ¿Y en qué consiste el retracto legal arrendaticio? Es la subrogación que puede hacer el arrendatario o cualquiera de sus familiares cuando ha habido una venta del inmueble sin que se haya ejercido este derecho de preferencia ofertiva. Es decir, cuando no se le dé la preferencia de adquisición al arrendatario o a sus familiares y se verifique la venta efectiva del inmueble. En este caso, el arrendatario puede subrogarse los derechos de ese adquirente, de ese tercero que adquirió el inmueble cuando ha habido la venta sin el cumplimiento de las normativas. Ahora bien, vamos a hablar de los procedimientos administrativos y judiciales que pueden haber en materia de vivienda. Tenemos en primer lugar un procedimiento administrativo de desalojo de viviendas que está establecido en ese decreto, ese artículo 96 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, pero que hace la notificación, hace la indicación de que se debe seguir todo lo que está establecido en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas. No lo vamos a explicar mucho con gran detenimiento. ¿Por qué? Porque ustedes, esta va a ser su actividad. Fíjense ustedes, aquí yo les estoy colocando todo el procedimiento administrativo que conlleva el desalojo de viviendas y que está establecido en este decreto contra el desalojo y la desocupación arbitraria. Este decreto fue emitido con el objeto precisamente de evitar los desalojos y las desocupaciones arbitrarias. Pero, ¿qué sucede? Este decreto manda a paralizar a partir de su entrada en vigencia cualquier procedimiento de desalojo que esté en fase de ejecución por ante los tribunales del municipio, porque dijimos que los órganos judiciales competentes para conocer de este tipo de procedimientos son los tribunales de municipio correspondientes a al ordenamiento territorial donde esté establecido, donde esté señalado el inmueble, de donde ocurre, donde está el inmueble, donde están las partes. Entonces tenemos que tomar en cuenta tanto por la materia, la competencia tanto por la materia como por el territorio del lugar donde esté ubicado el inmueble o donde estén domiciliadas las partes. Este procedimiento, llamado así, contra el desalojo o la desocupación arbitraria, tenía en principio una finalidad de paralizar el hecho de que pudiese el arrendador, sin conocimiento del arrendatario, presentarse con un tribunal inaudita parte y ejercer una medida cautelar de secuestro de ese inmueble y sacar de allí, utilizar ese aparato judicial para solicitar una medida de secuestro del inmueble y desalojar al arrendatario. A veces incluso importaba poco si el procedimiento continuaba o no, se buscaba más bien, los abogados buscaban quien ejercía el procedimiento de desalojo,
buscaba era simplemente eso, desalojar, aun cuando no se les pagara, si era por falta de pago de cánones de arrendamiento, aun cuando no se les pagara, lo que querían era lograr la restitución de manera expedita del lugar. A raíz de este decreto, eso se paralizó. No sé hasta qué punto puede llamarse desocupación arbitraria, porque arbitrario es algo que está fuera de la ley. Y aquí estamos hablando que hay un procedimiento judicial y que para ocurrir ese procedimiento judicial es necesario que haya, aunque las medidas cautelares pueden ser inaudita parte, se puede dar, se debe procurar el derecho a la defensa. Y no todos los tribunales daban ese tipo de medidas cautelares. Pero bueno, finalmente, con este decreto, cualquier procedimiento de desalojo, cualquier juicio que tuviese en esa fase de ejecución por desalojo o que pudiese emitir una medida cautelar de este tipo que incluyera el desalojo de la vivienda, quedó paralizada y quedó restringida. Entonces, ahora se va a seguir este procedimiento administrativo de desalojo. Entonces, inicia, por supuesto, con una solicitud y debe haber, lógicamente, todo un camino procesal, hay una audiencia conciliatoria, porque siempre se busca, la ley busca la conciliación de las partes, y agotada esta vía administrativa es cuando se puede proceder con los procedimientos judiciales. Los procedimientos judiciales, ya nosotros vimos cuáles son los órganos competentes para conocer de los procedimientos judiciales en materia de arrendamiento de vivienda. Ya los procedimientos judiciales, nosotros hemos hablado de cuáles son los órganos competentes para conocer de ellos, que son distintos a los órganos judiciales que son competentes para conocer de las solicitudes de nulidad de los actos administrativos de carácter particular emanados de la administración, en este caso de la SUNAVI o del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Igualmente, como cualquier procedimiento, inician con una demanda, todo esto conforme tanto a la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda como a las normas sustantivas, el Código de Procedimiento Civil, etcétera, etcétera, con respecto a los requisitos de la demanda. Entonces inicia con una demanda, puede igualmente haber un despacho saneador cuando se observan errores en esa demanda. Tenemos su auto de admisión, igualmente va a haber una audiencia de mediación y sustanciación, procede la contestación, las cuestiones previas, si hay lugar a cuestiones previas, puede haber reconvención, intervenciones de terceros, laxo para promover y evacuar pruebas, va a haber una audiencia de juicio porque este procedimiento se va a seguir conforme a las nuevas tendencias de audiencias de mediación y sustanciación y audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio es donde se va a proceder a la evacuación de las pruebas correspondientes y luego va a haber una sentencia en esa primera instancia, la cual puede ser apelada y entonces entramos en el procedimiento en segunda instancia. Igualmente, recordemos que esto va a ser parte de su trabajo correspondiente al módulo 4, de ese mapa conceptual que ustedes tienen que hacer. Y que ya está, ya pueden ver, visualizar en la plataforma cuáles son los extremos de ese trabajo correspondiente al módulo 4. En el caso del arrendamiento de locales comerciales, el órgano competente para hacer la fijación de ese canon de arrendamiento ya no es la SUNAVI, sino es la SUNDE. Y nosotros fíjense que vamos a ver aquí algunas diferencias en cuanto a una forma u otra. Aquí ya juega más la autonomía de la voluntad de las partes. Vamos a leer ese artículo 32 del decreto con rango, valor y fuerza de ley,
de arrendamiento, de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. Vamos a leer rápidamente ese artículo 30. Dice por acá: la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el presente decreto ley determinarán el arrendador y el arrendatario aplicando uno de los siguientes métodos seleccionados de común acuerdo. Entonces dice acá, 1, el canon de arrendamiento fijo. 2, el canon de arrendamiento variable, que puede ser un porcentaje de las ventas. Y 3, un canon de arrendamiento mixto que participa de un canon de arrendamiento fijo que hayan establecido las partes, y una parte del canon de arrendamiento va a ser de acuerdo al volumen de venta. Entonces, fíjense que aquí la diferencia es abismal. Mientras que en el arrendamiento de inmuebles para vivienda, el único autorizado para hacer la fijación del canon de arrendamiento es la SUNAVI, la administración, en este caso, le está dejando la voluntad a las partes para que pueda escoger entre cualquiera de estos 3 tipos de canon. El canon fijo, cuando las partes establecen un monto fijo de canon de arrendamiento, el canon variable. Entonces, ese canon de arrendamiento que han fijado de mutuo acuerdo las partes por cualquiera de estas 3 fórmulas puede igualmente ser revisado según lo establecido en el artículo 33, en 2 casos. Primero, cuando hubieran transcurrido 1 año después de firmado el contrato de arrendamiento, y su ajuste se hará tomando como tope máximo la variación porcentual anual. Entonces, para la revisión de este canon de arrendamiento que ha sido determinado por el acuerdo de ambas partes, por cualquiera de estas 3 fórmulas o por cualquiera de estos 3 tipos de fijación, de métodos de fijación, se puede revisar de acuerdo al artículo 33 en 2 casos. Primero, cuando ha transcurrido 1 año luego de la fijación de esa firma del contrato de arrendamiento, tomando en cuenta como tope máximo el índice de precios al consumidor. Y en segundo lugar, cuando el propietario ha efectuado mejoras o reparaciones de ese inmueble que sean superiores al 40% del valor del inmueble. Entonces, en ambos casos puede ser revisado ese canon de arrendamiento. Igualmente, en el arrendamiento de locales comerciales también se va a dar la preferencia ofertiva y el retracto legal como de una manera menos rígida que en el caso de los arrendamientos de vivienda. Dice el artículo 38, en caso de que el propietario del inmueble destinado al uso comercial o su apoderado tuvieran intención de venderlo, la preferencia ofertiva la tendrá el arrendatario que lo ocupa siempre que tenga más de 2 años como tal. Se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento de condominio y demás obligaciones contractuales, legales y reglamentarias. El propietario deberá informar directamente al arrendatario mediante notificación escrita. Fíjense que ya no me está hablando de que tiene que ser a través de la SUNAVI ni nada por el estilo. A través de notaría pública, su voluntad de vender el inmueble, es decir, tiene que hacer una declaración jurada ante un órgano notarial. En eso sí se parece. Y sostener el plazo de la oferta que no sea menor a un lapso de 3 meses, procediendo de acuerdo con lo establecido en la ley. El arrendatario deberá notificar por escrito a través de notaría pública al oferente dentro de los 15 días calendarios siguientes al ofrecimiento su aceptación o rechazo, y en caso de rechazo o abstención de pronunciamiento, el propietario quedará libre de dar en venta el inmueble a tercero. Entonces, fíjense ustedes, los plazos son mucho más cortos, las condiciones son mucho menos rígidas que en el caso de los arrendamientos de vivienda. Igualmente puede haber el retracto legal arrendaticio en caso de que no se haya cumplido con esta obligación o por esta facultad
de la preferencia de arrendamiento en caso de venta. Ahora bien, tenemos procedimientos administrativos y tenemos procedimientos judiciales en caso de los arrendamientos de locales comerciales. Hablamos en un inicio que en Venezuela existe una cantidad de normas que regulan todo lo que es el arrendamiento de viviendas y todo lo que es el arrendamiento de locales comerciales, y esas normas antes se encontraban todas unidas en un solo cuerpo normativo que era la Ley de Arrendamiento. A partir de la entrada en vigencia de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se separó. Tenemos entonces que nuestra normativa en materia de arrendamientos está dispersa en varias leyes, en varios cuerpos legales. En el caso de los arrendamientos de locales comerciales, los procedimientos administrativos están regulados, el procedimiento administrativo de desalojo está regulado por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. ¿Qué? Porque la ley no desapareció en esa área, es decir, no quedó sin efecto en ese aspecto específico del desalojo de inmuebles comerciales para ellos, sino que continuó vigente. Entonces, todo lo que se refiere al procedimiento administrativo, recordemos que hay un procedimiento administrativo sin el cual no se puede acudir al procedimiento judicial porque debemos agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía judicial. Por supuesto que toda esta vía administrativa se va a desarrollar ante el ente competente, que es la SUNDE, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. No lo vamos a explicar tan en detalle, simplemente aquí, ahí les dejo las normas para que ustedes después puedan desarrollar su actividad correspondiente al módulo 4. Igualmente hay un procedimiento judicial en materia de arrendamiento de locales comerciales. Nosotros ya estuvimos hablando de cuáles son los órganos competentes, los órganos judiciales competentes para conocer de este tipo de causas en materia de desalojo, de arrendamiento de locales comerciales, y eso sí está previsto en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial. Igual comienza con una demanda, de acuerdo a las causales que están en el artículo 40 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Va a haber igualmente una contestación, todo un íter procesal que debe cumplirse hasta la sentencia en primera instancia, y va a haber también posibilidad de ejercer el recurso de apelación, y va a haber una decisión también en segunda instancia. A la par de estos procedimientos judiciales en materia de desalojo, en el caso de los locales comerciales, hay lo que se llama, todavía se conserva, el procedimiento consignatorio, y es ese procedimiento que se realiza ante los tribunales de municipio para consignar los cánones de arrendamiento cuando hay una situación irregular que impide que el arrendatario pueda pagar al arrendador, o cuando simplemente el arrendador se niega a recibir el pago del canon de arrendamiento. Igualmente hay todo un procedimiento que no está regulado en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, sino que está previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Y finalmente, dentro de los arrendamientos de locales comerciales, porque aquí estamos hablando de materia netamente comercial, la ley permite, la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela permiten el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos. En la Constitución Nacional está establecido en el artículo 258
la posibilidad de ventilar casos donde no esté involucrado el orden público a través de los centros de mediación y arbitraje que pueden haber en las distintas localidades. No en todos los estados hay centros de arbitraje, mediación y conciliación. Nosotros aquí en el estado Táchira tenemos, en el estado Zulia también hay. Generalmente vienen de las cámaras de comercio y es para sus afiliados, pero también hay centros de mediación arbitraje institucional distintos de la mediación arbitraje que se puede hacer ante las cámaras de comercio y es distinto de la mediación o la conciliación de la que nosotros hemos estado hablando en este curso, en el día de hoy, en este encuentro, que puede practicar y que debe practicar tanto la administración como los órganos judiciales. Esto es distinto. Esto es, se llaman alternativos precisamente porque son alternativos a los medios tradicionales de resolución de conflictos, que son los tribunales. Igualmente, la ley de arbitraje comercial en el artículo 5 también establece esa posibilidad y nos señala en ese artículo 5 cuáles son las materias que pueden ser objeto de arbitraje, entre ellas de este tipo de contratos cuando ambas partes son comerciales. Existía una prohibición en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial de aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos privados o institucionales. El término correcto es institucionales. Existía una prohibición, así como se encontraron ustedes con la prohibición, con que existía la prohibición de la determinación de cánones de arrendamiento en moneda extranjera y después con este trabajo que hicieron en el módulo 3 se dieron cuenta que no era tal. Hay una sentencia del año 2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde se estableció la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de ese artículo, de esos literales del artículo 41, del literal, en este caso, de los medios alternativos de resolución de conflicto, específicamente el literal J del artículo 41 y el artículo 55 del decreto legislativo que estableció un régimen de transitorio de protección a los arrendatarios de inmuebles de actividades comerciales, industriales o de producción durante la pandemia. La Sala Constitucional emitió una sentencia desaplicando por inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en los contratos de arrendamiento de locales comerciales priva la autonomía de la voluntad de las partes. Y dentro de la autonomía de la voluntad de las partes está el principio contenido en el Código Civil que todos los contratos deben ser cumplidos tal y como fueron celebrados. Es decir, que no, si hay una cláusula arbitral dentro de nuestro contrato de arrendamiento, ojo, debe haber la cláusula arbitral. Si no hay la cláusula arbitral, la cláusula que excluya cualquier otro órgano para dirimir los conflictos que se puedan presentar, no hay posibilidad de aplicar estos medios alternativos. Solo que exista dentro de nuestro contrato de arrendamiento una cláusula arbitral y es perfectamente legal. Entonces, ustedes abogados pueden incluir dentro de sus contratos de arrendamiento la cláusula arbitral conforme a la ley de arbitraje comercial y pueden determinar que en caso de conflicto entre las partes se resuelva a través de un centro de arbitraje y mediación institucional. Esto también, dentro de la actividad que ustedes deben hacer, también deben hacer referencia a esta posibilidad de los medios alternativos de solución de conflictos. No me queda más, sino en nombre propio y en nombre del IESIP, darle las gracias por su atención, por haber participado en este módulo de Derecho Inquilinario, electiva 3, indicarles que además cualquier duda debe ser solventada a través de la plataforma. Yo con mucho gusto
en la brevedad que me permita las condiciones eléctricas, de internet, etcétera, etcétera, les voy a dar contestación. La plataforma me informa cuando ustedes escriben con alguna inquietud, con alguna duda. No dejen para última hora, por favor. Para eso ustedes tienen 8 días para presentar y ya desde ahorita ustedes pueden ir haciendo su actividad. Lo que no pueden es subirla, sino hasta cuando la plataforma se los permita, pero pueden ir haciéndola con anticipación, para anticiparnos a todas las situaciones que se nos puedan presentar. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Recuerden que finalizado el módulo 4 van a tener una semana de nivelación. Ustedes deben indicarme cuál de las 4 actividades es la que desean nivelar, solo una, ¿ok? Solo una y una que no hayan presentado, que no hayan podido presentar, para abrirles la oportunidad en la plataforma. Entonces, muchísimas gracias.